Buenas tardes, estimados colegas. Hoy, después de un año de trabajo arduo, de muchas ideas, de mucha innovación, de mucha creatividad, tenemos el gusto de presentarles nuestra página web de Psicólogos Emprendedores. Una idea que nació originalmente en una red social, una idea que se cristalizó en una feria, una idea que se cristalizó también en el marco de nuestras sesiones de Noches de Psicólogos y en nuestros próximos programas. Este es el esfuerzo también conjunto de todos ustedes. Lo pondremos al servicio de la sociedad y también al servicio de ustedes, nuestros psicólogos en toda Colombia. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles, miércoles de Noche de Psicólogos, contenido hecho por psicólogos para todo el mundo. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal todos estos días? Oiga, si se dieron cuenta, el lunes empezamos a hacer debates, que fue súper interesante, psicología, coaching. Si no lo han visto, está en YouTube para que vayan y lo vean, o también ya está pues ahí en nuestro Facebook, nuestro fanpage, por favor vayan y veanlo, está súper interesante. La idea es que ustedes saquen sus propias conclusiones, qué nos puede servir, qué no nos puede servir, bueno, todo. Como se pueden dar cuenta, hoy con chaqueta, casi salgo con gorrito porque qué frío tan terrible el día de hoy. Bueno, les quiero contar, súper interesante. Psicología, yoga y meditación. Psicología, yoga y meditación. Miren lo interesante. Nuestro psicólogo Juan Ricardo Camacho nos va a hablar de lo mismo, psicología, yoga y meditación. Nuestro invitado del día de hoy, démosle la bienvenida de una vez porque llevamos como 2 minutos de cabezote, por favor. Juan Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Bueno, este es tu espacio, bienvenido. Definitivamente es supremamente interesante la propuesta que haces. Por eso te invitamos, nos encanta saber todo lo que es pues psicología, mezclar psicología, yoga y meditación, ¿no? Siento que a veces hay herramientas que nos pueden ayudar en nuestros procesos, ¿verdad? Yo, en lo personal, me corriges, siento que es una herramienta que, como yo te contaba ahorita que estábamos detrás de cámaras, que me ayudó muchísimo en una época para poder salir de algunas cosas en las que me estaba enfrentando. Entonces, por eso siempre digo que pues yoga y meditación es supremamente importante en nuestras vidas y claro que ir al psicólogo y estar acompañado por los mejores profesionales también es muy importante. Me voy a quedar aquí en chiquitico. Este es tu público, bienvenido y cualquier cosa te voy levantando la mano para hacerte preguntas, ¿vale? Vale, listo. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, pues mi nombre es Juan Ricardo, soy psicólogo, pues estoy en Cali. Yo estoy aquí al contrario, es con calorcito. Eh, y bueno, entonces, ¿qué les puedo contar yo acerca de digamos que estos tres aspectos? Pues lo primero es como sí detallar que en este caso, para lo que nos corresponde a nosotros como psicólogos, sea de cualquier ámbito, diría yo, desde cualquier campo o en la labor terapéutica específica, desde lo que le llamamos clínica o pues la terapia un poco más tradicional. El yoga y la meditación van a funcionar justamente como lo decías, como herramientas. No necesariamente va a ser como una mezcla ecléctica de llegas a la consulta y vamos a hacer unas posturas de yoga. No, 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 por supuesto que no. No está de más aclararlo, sí, porque
Y además porque en este mundo en el que se tratan, no lo hablo por mí, sino porque pues hay realmente varias personas que lo hacen, donde se tratan de tejer puentes o de construir puentes entre la psicología, que es pues un proceso profesional más cerca o más lejos de la ciencia, pero pues es un proceso ya profesionalizado, valga la redundancia, con otro tipo de terapias, otro tipo de prácticas que se asocian más a temas espirituales, místicos y pues por supuesto, en ese sentido, pues más alejados de la ciencia. ¿Sí? Sin embargo, parte de de estas técnicas como el yoga y la meditación ya han sido, como digo yo, pasadas por un laboratorio, algunas de estas técnicas. Y bueno, ya tienen cierta comprobación científica y también en la práctica, que eso es como lo otro, ¿sí? El yoga y la meditación yo creo que se vive justamente en esos efectos que saltan a la vista, a pesar de que parte de ello no se termine como de comprender, ¿sí? Justamente porque viene de una tradición, como lo decía, mística. Bien, bueno, voy a detallar como algunos temas, como esos puentes más importantes. Diría yo que lo que se puede trabajar un poco más cercano desde lo práctico es la psicología y la meditación. ¿Sí? Realmente la meditación hace parte del yoga, aunque a veces se hablan por separado porque cuando yo estoy viendo una práctica de meditación se ve muy distinta a una práctica de yoga. La práctica de yoga usualmente la asociamos con posturas de yoga. Entonces, hay gente que se está parando de cabeza, que está haciendo posiciones raras, que bueno, que también un poco fit, pues así como en esa onda de ejercicio, de vida saludable. Eh, y eso, pues valga aclarar que es una occidentalización de la práctica del yoga tradicional, ¿sí? Como que nosotros como occidentales somos, pues primero más racionales, quizás, o al menos definiendo de forma como caricaturesca Oriente y Occidente, y también estamos más enfocados pues al cuerpo, ¿sí? Eh, para bien o para mal. Entonces, lo que se rescata del yoga, de toda una tradición que implica una actitud frente a la vida, un sentido de vida, una orientación a Dios, ¿sí? Que es esa parte mística espiritual, eh, las posturas, la meditación como tal, bueno, hay como una serie de prácticas que están dentro de ese gran caparazón que es el yoga. En Occidente tomamos como lo más visible, lo que sirve para la foto de Instagram, ¿sí? Lo que nos hace ver más lindos y mostrar pues que somos como más espirituales, pero un espiritualismo casi que a veces ligado a un hedonismo, ¿sí? Como a a la exhibición del cuerpo. Pero bueno, mal que bien, llega y mal que bien, el trabajo con el yoga, con las posturas de yoga o las llamadas asanas, tienen beneficios sí o sí, y eso sí ya pues pasado también, como digo yo, por un laboratorio, por la ciencia, se sabe que genera relajación, que purifica el organismo, que el trabajar sobre la concentración y la propiocepción te ayuda en la toma de decisiones, en la identificación de emociones, en la gestión del pensamiento, ¿sí? Entonces, todo ese proceso de, digamos, en términos muy generales, de mirar hacia adentro, empieza por la práctica de posturas, ¿sí? Porque para empezar hay que enfocar la mente, porque si no, la mitad no te va a salir, ¿sí? Y en la meditación como tal, que ya es un estado, entonces vamos a decir que el yoga, como se está llamando popularmente, es las posturas, llamémoslo así, y en la meditación es cuando ya quedamos completamente quietos y es un encuentro con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces serían como los grandes procesos del yoga. Entonces el yoga de posturas, lo que se hace tradicionalmente, y la meditación, quietos en un proceso de introspección. Yo te hago una pregunta. Normalmente cuando nos dicen, no, debemos meditar, pues para buscar una tranquilidad, pues a mí me decían como levántese muy temprano y medite. Normalmente, y hoy en día, no sé, el público que está allá al otro lado, la cabeza está a mil, rondando por todos lados, piensa 10.000 cosas. ¿Cómo sería un buen proceso de meditación?
O sea, ¿qué tengo que hacer para meditar? Porque no encuentro cómo hacerlo. Sí, esa es la pregunta eterna y la mejor pregunta que se pueden hacer en estos espacios. Lo primero y más importante es que eso es un mito. Nosotros no debemos acallar la mente, no debemos silenciar la mente. La mente realmente puede estar a 10.000 por hora, sea con un flujo de pensamiento constante, sea con un flujo psicoemocional constante, es decir, pensamientos y emociones. O puede ser con una idea recurrente, o sea, algo que me esté taladrando en la cabeza, pues como por decirlo en términos populares. Eso es relativamente indiferente a la meditación como tal. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy meditando, lo que estoy haciendo es observando mis procesos mentales y mis procesos emocionales, desde lo que el yoga y la meditación va a llamar la conciencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos en un estado de quietud total, física, es más fácil observar el movimiento de la mente y el movimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, esto ya es como de la psicología, ¿sí? Desde el yoga se le llamaría cuando el cuerpo físico está quieto, entonces observamos más fácilmente los planos sutiles. ¿Qué son los planos sutiles? La vitalidad es la energía y los procesos psicoemocionales, ¿sí? Entonces, por eso es que la meditación se hace quieta. Por supuesto, hay meditaciones activas, pero esas meditaciones deben verse como prácticas preparatorias para el estado de quietud total del cuerpo. En la medida en que el cuerpo está quieto, yo puedo observar más fácilmente todo ese universo interior. Desde la psicología es, voy a identificarme o voy a activar ese proceso de metacognición, perdón que soy muy técnico, que es la capacidad de verse a uno mismo, es decir, pensamiento que está encima del pensamiento, como si uno estuviera como en tercera persona, observándose desde afuera. Entonces Juan está mirando a Juan, que es justamente pues esa capacidad muy humana que tenemos, y eso es lo que se va a hacer énfasis en la meditación. No es encallar la mente, es observar la mente. Si yo estoy aceleradísima, si estoy ansiosa, si estoy triste, si estoy movilizada emocionalmente, eso entre comillas es indiferente, porque yo no estoy identificado con mi mente, sino que estoy identificado como un puntico por encima de la mente, que el yoga le va a llamar conciencia, ¿sí? Entonces, ese estado que sí lo especifica mucho desde la terapia sistémica, ¿sí? La terapia de familia, que es ese testigo o ese observador del sistema. Pues, ¿cuál es el sistema? El sistema, llamémoslo sistema mental o todo ese sistema personal, ¿sí? Seguramente de los otros enfoques también lo explicitarán, debe haber su forma de explicitarlo, pero pues como no manejo otros enfoques, no sabría hacer la referencia directa. Pero entonces ese observador, ese testigo, esa tercera persona, esa forma de la mente, ahora volvemos a la psicología haciendo siempre los paralelismos, esa forma de la mente que puede observar las voces internas, que observa todo lo que va produciendo ella, es con lo que nos identificamos en la meditación, ¿sí? Entonces, yo medito bien solo con el hecho de sentarme con disciplina, eso sí, que es algo que sí es muy importante en todas las prácticas, todas, Todas, sí, sí. todas, o sea, como que no aplica, y es ese proceso de disciplina y compromiso, ¿sí? Disciplina, por supuesto, no desde el disciplinamiento como Foucaultiano, es decir, como de el castigo, voy a controlar mi cuerpo. No es el control de las emociones y la subyugación, ¿sí? Como incluso a veces se lee la tradición cristiana, que es como del cuerpo, el cuerpo malo y culpable, ¿sí? Sino que es la disciplina desde el compromiso y sostener unas tareas férreas y constantes, ¿sí? O sea, ese ejercicio de la voluntad, ¿vale? Entonces, nosotros, es solo el hecho de hacer una práctica constante de observación, ya de por sí, eso implica un gran proceso. Ay, caray. Te detuviste. Ay, escucha, sí, acá Ya, ya en la mente, ahí ¿sí? ya. Espérame, porque te perdí 10 segunditos. Se trabó Ah, 10 segunditos, entonces devuélvete 10 segunditos, por favor. listo. Eso. Entonces, decíamos que
es un mito que hay que, para meditar o para hacer mi práctica de meditación, tengo que estar en silencio, ¿no? Eso es un mito, o sea, eso vamos a decirlo así, radicalmente eso es mentira, y el que te diga lo contrario está hablando paja. O sea, uno puede meditar teniendo la mente a full y las emociones incluso desbordadas. Ahora, ¿qué hace la meditación? Busca la gestión emocional, no la represión ni el control emocional ni el control de la mente, es la gestión, ¿sí? Y es decir, yo, por ejemplo, me siento a hacer mi práctica y me digo y observo, estoy muy movilizada, tengo una idea muy recurrente, la identifico. Ahora, ¿qué hago? Listo, termino mi meditación y voy a actuar, es decir, voy a hacer algo para resolver ese tema, que allí ya se vuelve un componente, pues, justamente más terapéutico, que es lo que nos corresponde a los psicólogos en clínica, que es, si ya identificaste más o menos, más cercano, tu emoción, lo que está pasando, la acepto. Un tema también muy recurrente en la meditación es observarse. Ah, caray. Algo pasa que se está deteniendo. Bueno, mientras tanto, por Pasando. favor, espérame, que algo, otra vez se trabó. Estábamos en algo súper interesante. Tú decías, bueno, entonces medito, identifico mi emoción, lo que está pasando, y entonces ahí sí. Sí. Y allí puedo actuar en consecuencia, ¿sí? Okay. Sea que yo con mis propias herramientas pueda resolverlo, o sea que yo asista donde alguien quien pueda ayudarme. Ok. Ok. Por Ay. eso, me termino esta idea. Por eso, para mí es tan importante tomar la meditación eh, como un proceso paralelo. Bueno, en realidad se puede tomar de tres maneras. Previo, porque yo entro en mi proceso de meditación y digo, uy, hay cosas que tengo que resolver. Ni siquiera sé por qué cada vez que medito me pongo a llorar. ¿Por qué cuando el tipo el instructor me dice, conéctate con tus raíces y la familia, a mí me sale la lágrima? ¿Sí? Entonces, el instructor, que en este caso es psicólogo, te va a decir, bueno, tienes un tema por resolver. La meditación seguramente no va a ser suficiente para esto. Vea un proceso de acompañamiento con un profesional, ¿sí? Porque la meditación se va a quedar, por supuesto, en ese proceso de observación, de aceptación, pero ya el trabajo de cambio sí implica una terapéutica, ¿sí? Y Sí, por algo claro. se llama terapia, porque es un proceso estructurado en el que ya voy a tener lo que en la antigüedad sería un maestro. Aquí eso, hambre es un paralelismo muy lindo, ¿sí? Antes, pues no existían los psicólogos, o sea, la psicología es un marco muy reciente para lo que es la humanidad, ¿sí? Entonces, antes una persona seguramente meditaba, encontraba ciertas cosas, hacía ciertas reflexiones y consultaba con su maestro, Sí. o así fuera que lo discutiera con un amigo, qué sé yo, ¿sí? Ahora tenemos un maestro que nos ayuda a gestionar las emociones, los pensamientos y a resolver los temas inconclusos, ¿sí? Que en este caso es el psicólogo, ¿sí? Entonces, la meditación puede funcionar como un proceso de darme cuenta de que tengo cosas por resolver, de que hay emociones que no estoy pudiendo gestionar, que hay temas, y aquí el marco psicoanalítico como que es la forma más fácil de explicarlo, ¿sí? Y es que yo cuando entro en un proceso de silencio, ¿sí? De silencio me refiero de lo externo, y puedo escuchar, observar hacia adentro, como decimos recurrentemente, observar todo lo que ocurre de la piel hacia adentro y trato de no juzgar en la medida de lo posible, que emerjan los pensamientos y que emerjan las emociones, así sean conflictivas, porque nosotros en ese proceso que llamamos de no juicio o aceptación plena, es decir, vamos a permitir todo el margen emocional, psicoemocional. En otras palabras, que aquí ya lo haré como en términos psicoanalíticos, es que lo inconsciente pueda manifestarse, se le abra la puerta para que encuentre más forma desde la conciencia. Es decir, que lo que no tiene palabra, que a veces se manifiesta en el cuerpo, en los síntomas, en dolores, en tensiones, pueda emerger para poder ser elaborado. Eso ¿Sí? es. Entonces, esa es una de las funciones que para mí son muy importantes en este proceso de trabajo de meditación como herramienta de conexión con eso, lo que se llama también la sombra, ¿sí?
con eso no consciente, que cada marco lo va a definir, le va a decir de una forma distinta, ¿sí? Pero va a lo mismo. Esa parte inexplorada de cada uno, que eso es lo que se permite trabajar mejor o explorar a través de ese proceso de silencio, ¿sí? Y de quietud. Porque sé cuando yo estoy en mi práctica, por ejemplo, de yoga de posturas, yo estoy centrado en mi cuerpo, ¿sí? Puede que sí, alguna postura me genere alguna sensación incómoda, pero yo realmente es en el proceso de meditación donde puedo acercarme más íntimamente a todo lo que está sucediendo al interior. Por eso, dentro del marco del yoga hay una estructura y ciertos pasos, no son una escalera pues que es así supremamente... Ay, hola, hola, volví. Sí. No es una escalera rígida, pero por algo la práctica del yoga de posturas, los que se paran de cabeza, los que es previa a la meditación. Okay. La práctica de posturas es una preparación del cuerpo, de la mente, para poder meditar. ¿Sí? Eso es lo que dice el yoga tradicional. Ahora, que otra gente diga que se puede hacer yoga con cerveza y se ponen a mostrar los abdominales y toda la parafernalia que hacen acrobática, es otra historia. ¿Sí? Pero si nos paramos desde lo tradicional, ¿qué es? A lo que antes se le llamaba espiritualidad, porque antes pues el concepto de psicología simplemente no existía, cuando se inventaron la meditación y cuando se inventaron el yoga, por así decirlo, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué va estos procesos? Va al proceso de introspección, a ese famoso conocerse a sí mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos con un terapeuta o que hacemos simplemente estrellándonos en la vida, conocernos un poco más e ir cambiando, ¿sí? Lo que nos, cuando nosotros básicamente hacemos cambios porque los buscamos porque queremos ser mejor persona, que lamentablemente no pasa tanto. Es decir, las personas no vamos espontáneamente al psicólogo diciendo, estoy bien, pero podría estar mejor. Sí, o sea, las personas Sería lo usualmente no. ideal. Claro, pero no hacemos eso, ¿sí? Sino que es como me metí en problemas y voy a ver cómo este chico, esta chica me ayuda a solucionar, ¿sí? Eh, entonces, estos procesos, estas prácticas orientales del yoga, lo que va a llevar es un proceso de introspección y cambio y transformación, ¿sí? De autoconocimiento. ¿Qué es lo que yo hago también a través de la psicología? Por supuesto, en términos muy generales. Ahora, pues, ¿qué te da la psicología? Herramientas muy específicas, ¿sí? Ya toda una estructura, ya una validación, sobre todo pues los enfoques que están basados en evidencia, ¿sí? Más específicos, con más conocimiento del cuerpo, pero es básicamente lo que hacían los maestros antes, ¿sí? Era tratar de conocer esa psicología, pero cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones y cómo hacer para trabajar eso, ¿sí? Ahora, sí, que hay una parte que está orientada, sí, es a lo que se llama la búsqueda de Dios, ¿sí? Que es ese encuentro con la totalidad y toda esta parte mística. Pero en todo ese proceso, ¿qué se está encontrando? Ese trabajo de la felicidad y del bienestar, ¿sí? Porque ninguna de estas prácticas genera malestar o dolor o culpa o castigo como parte de su meta de bienestar. O sea, eso no tiene ni siquiera sentido. No. Entonces, estas terapias, creo que algunas se pueden retomar, ¿sí? La respiración sabemos que es una forma de conectar con las emociones. Y esto, no, pues, no sé quién lo habrá dicho, seguramente habrá muchos libros al respecto, pero es algo tan básico como que respiramos y nos calmamos. Y respiramos y nos queda mucho más fácil conectar con ciertos recuerdos, con ciertas emociones. Entonces, esto lo traigo porque tanto la respiración, las técnicas de respiración, como la conciencia corporal, sí están muy explicitadas como técnicas terapéuticas dentro de la psicología. No todos los enfoques lo toman, reflejadas en esa estructura que se llama mindfulness, ¿sí? Entonces, el mindfulness básicamente es cuando la meditación o un tipo particular de meditación es traída por occidentales, se pasa por el laboratorio y ahí sí, entonces, eh, ya muchos profesionales se sienten más cómodos diciendo que son psicólogos
que hacen terapia cognitiva, por ejemplo, o sea, de enfoque basado en evidencia, y que también hacen prácticas de mindfulness. Si la meditación no tuviera ese nombre de mindfulness, seguramente estas personas que trabajan desde la evidencia, desde lo comprobable, desde los enfoques pues, comportamentales, cognitivos, seguramente no lo habrían incorporado. Ahora, ¿cuál es el problema? O más bien como cuál es la crítica, ¿sí? Que en ese proceso de pasar de la meditación tradicional al mindfulness, pues le quitan todo lo que para el occidental es inservible, ¿sí? Se le quita un poco la mística y también un poco mucho de la filosofía, No. ¿sí? Como dejar a las técnicas en los huesitos y adoptarlas para ya un trabajo más ortodoxo de la psicología. ¿Que eso esté mal? No. ¿Qué creo que debemos tener cuidado? Saber de dónde vienen estas técnicas y al menos informarnos, sea por cultura general, de dónde surgieron y para qué surgieron, ¿sí? Y finalmente, como una de las reflexiones que a mí me queda muy importante y es una reflexión muy personal, ¿sí? Muy personal y no la sostendré de nuevo, porque si pregunto, Esto quería queda cambiar de grabado. está Mentira. grabado, ya grabado, pero en 2020, puede que en 2021 pinte otra cosa. Para mí, ¿cuál es el tema? Y ya es como también un parte de mi historia de vida y es la psicología te enseña a gestionar las emociones, te enseña a gestionar el pensamiento. Básicamente, incluso siendo ortodoxos en los conceptos de algunos enfoques, te ayuda a adaptarte. ¿Adaptarte a qué? Adaptarte al medio, ¿sí? Al status quo. Pero nosotros como psicólogos, por supuesto, aquí va a ser como tratar de ser muy fino y muy preciso, y es, nosotros como psicólogos, claro, tenemos una ética deontológica, tenemos nuestra ética en la terapéutica, ¿sí? Pero el psicólogo, como profesional, no es que tenga en particular una ética de vida. Si soy claro, entonces voy a tratar de ser un poco más claro porque sé que no soy claro, lo pregunté. Y es, nosotros en el yoga tenemos unos parámetros que no son cerrados, pero son los que más o menos todas las religiones tratan de promulgar. La honestidad, el desapego, la verdad, el amor, la no violencia, ¿sí? El estudio constante, la disciplina. Y desde las religiones y desde los caminos espirituales, se trata de promover esos valores éticos de relación. Un poco el psicólogo se va a quedar en el análisis como buen científico, por supuesto, tratando de no implicarse tanto en el fenómeno, sino tratar de observarlo y analizarlo y, por supuesto, presentar herramientas para el bienestar. Pero estas herramientas, quizás, y aquí voy a retomar otro punto también un poco muy específico, y es que el yoga te da una forma y un estilo de vida. En cambio, no como psicólogo no puedo decir tanto, tengo un estilo de vida de psicólogo, pues es como, o sea, ni siquiera la frase tiene como mucha aplicación, o sea, no es que, sí, yo como psicólogo tengo una mirada acerca del mundo, pero no tengo Sí. un estilo de vida psicológico, o sea, no, ¿sí? ¿Qué te dan estas prácticas orientales o las corrientes espirituales o las religiones? Así estén, lamentablemente, o para bien o para mal, ya muy rezagadas por las últimas generaciones, ¿sí? Más por la tradición eterna, las críticas al cristianismo, al judeocristianismo, por los temas de institucionales, de pedofilia, de que la Iglesia Católica tiene mucho dinero, no lo ayuda a los pobres, bla, bla, bla. Listo. Entonces, por todas estas críticas, entonces se pierden también los fundamentos de las prácticas de vida que llevan al bienestar, ¿sí? Ujú. Y los principios éticos, que no son solo las religiones, sino que también partían desde la ética griega, ¿sí? De las grandes reflexiones de Sócrates, Platón, Aristóteles, haya existido Sócrates o no, no importa. El caso es que de todas esas reflexiones del estoicismo, incluso hasta del hedonismo, o sea, toda la filosofía de vida, que es un estilo de vida, se ha ido perdiendo. Dejamos a veces de filosofar, ¿sí?
Y hay algo que también es muy personal, y es que yo creo, y esto va a sonar realmente a nivel profesional como una chambonada, pero lo digo, y es que la psicología perdió mucho alejándose de la filosofía, ¿sí? La psicología se aparta de la filosofía, entonces empieza a ser como muy funcional. ¿Y funcional a qué? Pues generalmente funcional al sistema. Y no es ni siquiera conspiranoico ni nada, sino que nosotros sabemos que nuestro sistema de interacción, al menos con la naturaleza entre nosotros, en términos generales, no es muy bienestaroso, ¿sí? Sistema económico, el sistema cultural. Entonces, la psicología a veces para quién está trabajando, ¿sí? Yo siento como reflexión personal que los psicólogos trabajamos apagando incendios. Sociedad, cultura, economía crean una serie de dinámicas, ahora la pandemia, y los psicólogos vamos a apagar los incendios para que la gente no se descualquiere, ¿sí? O sea, nosotros vamos a calmar los problemas que han generado otras situaciones, generalmente, pues por supuesto la psicología atiende los procesos externos e internos, sí, vale, entendemos eso. Pero es como que nosotros vamos es a resolver los problemas uno a uno, ¿sí? Entonces, allí hay como un planteamiento. Y a veces no estamos realmente, creo yo, sabiendo incluso como profesionales, por qué queremos llevar a la gente al bienestar, ¿sí? ¿A cuál bienestar? No nos hacemos a veces ni siquiera esa pregunta. Yo veo muchas cuentas y es, sí, busca el bienestar, la tranquilidad, pero ¿qué es el bienestar? O sea, es la pregunta filosófica, que sí viene desde las tradiciones orientales. Y es, bueno, ¿y qué es el bienestar? ¿Estar bien para qué? ¿Para quién? ¿Sí? ¿Para alimentar el sistema o realmente para un proceso de liberación personal y de búsqueda de crecimiento y de autorrealización? Para empezar, incluso yo siendo humanista, la palabra autorrealización nació de un contexto del crecimiento del sueño americano, ¿sí? Y desde allí se fundamentó ese concepto, ¿sí? De ir creciendo, ir ascendiendo. Eh, ese proceso, pues, de la siempre criticada pirámide de Maslow, ¿sí? Pero allí surge ese contexto y es un proceso adaptativo a un sistema socioeconómico. Entonces, ¿qué me parece importante rescatar de este orientalismo? Y no solo el orientalismo, sino también de la filosofía, que es algo que yo trato de promulgar muchísimo, que es, vale, la psicología da unas herramientas que son súper poderosas, ¿sí? Ya sabemos que hay unas técnicas específicas cuando alguien está deprimido, que hay terapeutas que son geniales para esto, cuando alguien está ansioso, para el que tuvo una ruptura de pareja, para el duelo, para el que no puede dormir, ya, y para los procesos pues neurológicos, tenemos muchas formas de resolverlo. Pero entonces, dale, lo resolvemos y ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Sí? Entonces, creo que es importante rescatar de este orientalismo esa búsqueda del sentido que también pues refería muy particularmente de Víctor Frank, y el existencialismo en general, ¿sí? Entonces empezarnos a ampliar, creo yo, que por eso es que ahí diría yo también, traté de ampliar los marcos de referencia eh, desde otros paradigmas para tener una visión mucho más amplia. La psicología de herramientas adapta, voy a decirlo en términos, por ejemplo, repito, muy generales y muy toscos, muy caricaturescos, pero adapta a la persona, ¿sí? ¿Y qué más? Entonces, esas creo que son los procesos que la meditación y el yoga abren esas preguntas y es, ¿cuál es mi sentido de vida? ¿Hacia dónde me dirijo? Si creo en Dios, entonces, ¿cómo me voy a proyectar realmente a esa unión con Dios? ¿Sí? Que hay muchos ateos, sí, pero es que también hay mucha gente creyente, ¿sí? Entonces, poder manejar los dos lados. Por supuesto, si yo me encuentro con una persona no creyente, pues es más fácil yo trabajar desde la psicología y desde lo científico que desde decir vamos a hacer una conexión con la totalidad y con Dios y con lo místico y con lo espiritual, ¿sí? Bueno, y finalmente, creo que algo también importante como estas herramientas terapéuticas y es esa suerte de acercamiento a unos procesos terapéuticos grupales, ¿sí? Y es, ¿realmente los psicólogos podemos seguir apagando incendios uno a uno? O quizás en Latinoamérica no sería importante empezar a generar espacios grupales para hacer trabajos
sistémicos. ¿Sí? Sí. Porque si vamos uno a uno y nosotros lo sabemos y por supuesto yo lo defiendo como profesional, pero nosotros sabemos que los honorarios de un psicólogo son supremamente altos para lo que constituye la estadística de acceso a esos servicios. Son altísimos. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de consultas que pueden ir de 80,000 hasta 200,000 pesos la hora. Dentro de lo que gana la gente en general, estadísticamente, por supuesto, hay mucha gente que lo puede pagar. Pero si estamos hablando del bienestar de una sociedad, el acceso a la psicoterapia es ínfimo. ¿Sí? Estos procesos de yoga, de meditación, como pueden ser otros, como pueden ser la biodanza, el psicodrama, que también he visto muchas psicólogas que trabajan ya combinando ese tipo de herramientas, creo que abren esos espacios, ¿sí? Para que pueda haber bienestar terapéutica y adaptar la psicología, algo que incluso también hablamos detrás de cámaras, a un lenguaje más accesible, ¿sí? Por eso es que los coach, nos guste o no, porque los psicólogos nos pasamos peleando con los coach, pero los coach le hablan a la gente como tienen que hablar, nos guste o no, ¿sí? Que a veces se vuelve un discurso que está centrado más en lo motivacional y que no tenga a veces una terapéutica, porque no hay terapéutica profunda, por así decirlo, en un proceso de coaching, o al menos como se conoce. Pero nosotros algo que tenemos que tomar de los coaches, y es, saben cómo llegar a la gente, cosa que los psicólogos en general no saben hacer. ¿Sí? ¿Qué creo importante entonces? Yo, ¿por qué? Ahí ya hablaré de moi. Me parece importante ese tipo de aperturas de otros marcos. Y es, si tú le dices a alguien, mira, ve a psicoterapia, te va a decir primero que es psicoterapia y te va a decir yo no estoy loco. Si tú le dices, mira, el yoga es súper bueno, ve a probarlo un día. No, no es que yo no tengo elasticidad. Bueno, dale, listo. Entonces, mira, anda una meditación. Ah, listo, listo, listo. Se pegan a A o se pegan a B, ¿sí? A la meditación o al yoga. Y allí yo como terapeuta, saliéndome por supuesto de la ortodoxia de un consultorio, puedo hacer procesos terapéuticos menos estructurados, por supuesto. Eso sí lo debo tener en cuenta, porque muchos procesos quedan abiertos y yo a veces ni siquiera me puedo dar cuenta. Por eso también la importancia de tener un acercamiento y un conocimiento con las personas que están haciendo estas prácticas, ¿sí? Que sepan que uno es terapeuta y que sea uno o sea un colega o sea más adelante tienen esa oportunidad de ir a elaborar sus procesos personales, ¿sí? Pero entonces, si yo les hablo desde el yoga, la gente me va a escuchar un poquito más, porque a la gente le encanta, y aquí me perdonarán la expresión, los que me conocen y aquí ya me están conociendo más, a la gente le encanta más escuchar esas pendejaditas que si yo le hablo de los conceptos técnicos de la psicología, ¿sí? Entonces, eso es importante. Yo creo que nosotros como psicólogos tenemos que empezar yo creo que, no sé si ya han hecho la entrevista acá, bueno, he presentado acá. Hay una compañera que se llama Tatiana, que de WT Psicólogos. Sí, Rabe, sí, ella estuvo la Ya segunda noche. Su frase, saquemos a la psicología del consultorio. Y eso es una genialidad y es una necesidad. Y yo creo que cada uno desde nuestra historia personal debe ver qué herramientas utiliza para poder hacerlo. Las redes sociales han acercado, ahora todos los psicólogos, pues todos no, la mayoría, muchos ya tienen sus cuentas, ya hacen psicoeducación, cosa que antes no se veía tanto. Y ahora la psicoeducación está muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, vale, la pandemia nos puso en una situación incómoda y los psicólogos han tenido que cambiar el discurso y adaptarlo para poder tener llegar a la más gente, tener también más consultantes, más clientes, como le quieran llamar, o más seguidores, ¿sí? Pero ha tocado cambiar el discurso. Entonces yo creo que ha sido una oportunidad justamente para eso. Hay algo importante en lo que dices y es que, digamos que cuando nosotros apagamos incendios, no sé si estás de acuerdo conmigo, siento que también es muy cultural, ¿no? La gente no llega, no trabajamos desde la prevención, sino cuando ya estamos supremamente mal,
es cuando nos acercamos a un psicólogo o cuando nos obligan, porque muchas veces es que usted tiene que ir al psicólogo. Entonces, es importante que a nivel cultural, también aquí en el occidente, comprendamos que ir al psicólogo es como cada 6 meses ir a revisarnos nuestros dientes para que no nos salga caries ni nada. Lo mismo es ir al psicólogo constantemente para ir conociéndonos, ir identificando qué nos sucede, como para poder empoderarnos un poco de nosotros mismos, ¿no? Porque creemos que mejor dicho, ir al psicólogo es el acabose y nos da pena decir, y qué vergüenza decir que yo tengo un terapeuta, y es cuando no, es cuando uno ve a una persona que va constantemente a su terapeuta, empieza a crecer, ¿no? Empieza a evolucionar, que eso es lo importante, que nos ayuda a eso. Y algo que quería, que dijiste importante, por ejemplo, el lunes tuvimos un debate de coach, y pues efectivamente desde la psicología, y algo que yo estaba leyendo, identificando, porque también lo vi, es que nosotros podemos tener herramientas, como por ejemplo, ese día hablábamos de PNL, ¿no? Programación neurolingüística. Entonces, efectivamente la PNL puede ser una herramienta de nosotros como psicólogos, ¿sí? Una herramienta que nos ayude en algún proceso. Entonces, digamos que no es encerrarnos absolutamente en todo, sino poder abrirnos un poco, por ejemplo, lo que tú haces, yoga, meditación y psicología. A mí me parece supremamente interesante como esa propuesta y esa mezcla que hiciste. Y ahora que te escucho, pues aún más me gusta porque, porque puedes identificar de muchas maneras lo que le sucede a una persona, o esa persona también puede identificar en la meditación, digámoslo así, qué está sucediendo para ahí sí voltear a mirar y decir, hey, necesito ayuda, ¿no? Entonces, eso es interesante y me parece supremamente importante resaltarlo, que como psicólogos podemos encontrar herramientas. Efectivamente, gente que no conecta con la espiritualidad, digamos que allá cuando yo hacía yoga, en una época de mi vida, Hernando Contreras, que era mi maestro, decía, hablaba de Dios, ¿sí? Pero no como el ser supremo, sino espiritual en el sentido de la naturaleza, de la persona que está al lado, ¿sí? Que estaba presente en absolutamente todo lo que te rodea, en esta matica que tengo acá, en mi perrito, en mi compañero, en mi pareja, absolutamente todo. Entonces, eso me pareció supremamente interesante y enamorador de su contexto, ¿no? Entonces, eso me gustó. Mira que acá hay unas preguntas mientras que hablábamos. Aquí hay varias preguntas. Y en la primera te dice, Omaira Briceño dice, sufro de falta de concentración. ¿Puedo hacer yoga o meditación? Yo creo que sí, porque eso es lo que tú decías anteriormente. Sí, escuchar quedarte quieta, cerrar los ojos y empezar a escuchar cuáles son tus pensamientos recurrentes, que es lo que decías tú, ¿cierto? Aprendí. Sí. Ahora sí hay algo muy específico y es esto yo digo que uno no se inventa nada, ¿sí? O sea, para empezar la PNL es oración, o sea, eso ya está más inventado que son más viejos que la panel, ¿sí? Que ahora le pusieron PNL, que es rayar el cerebro, que es repetir algo, repetirse una frase de poder o frase de no sé qué. Eso es lo mismo que hacía hacer una oración, las religiones, ¿sí? Sino que le quitan el contexto místico y es lo mismo. Por algo yo tengo mi yapa, esto es más viejo que la panela, y esto es PNL. Yo cuando enseño mantras, es PNL, y les digo es PNL, o sea, esto no hay que buscarle. Nosotros creemos que no inventamos cosas, simplemente le damos nombres distintos a cosas que ya están inventadas hace rato, ¿sí? Y les damos orden, por supuesto, en un ámbito profesionalizante. Con el tema de la concentración, específicamente en la meditación, bueno, aquí donde sí que yo no me había inventado nada, y es que seguramente ya lo hacen así, como, digamos que no lo conozco quién lo hace específicamente, pero lo deben poder hacer. Y es, uno en la meditación se da cuenta de cosas que tiene que trabajar, porque se permite la gama emocional completa y la gama de pensamientos, y se permite los conflictos, y se permite escuchar otras voces internas, ¿sí? Nosotros a veces tenemos esa idea de que nosotros somos como una sola voz, como una sola mente, pero nosotros realmente funcionamos como varias mentes y hay una voz, digamos, que las compila, por así decirlo. Pero dentro de uno está la voz del padre, está la voz de la madre, está la voz de los hermanos, de la sociedad, de la cultura, bla, 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 x, x. Hay muchas voces ahí funcionando.
Te me fuiste. Bueno, aquí entro en pánico porque estoy en vivo y no sé qué hacer. Se me fue. Esperemos un segundito que vuelva. Efectivamente, la, ya volviste. Volví. Volviste. Eso, ahora sí. Volví. Bien. Yo, ay, ¿qué hago? Sí. No, perdón. Ven, entonces, rapidito porque creo que también ya va a acabar el tiempo. Entonces, al poder observar todo este proceso interno, eh, al permitírmelo plenamente, yo identifico cosas que tengo que trabajar y identifico qué es lo que me está distrayendo. Ojo, mucha atención aquí lo que voy a decir. Uno identifica esto en su meditación para generar cambios afuera y resolver sus cosas, ¿sí? Uno no medita, y esto aquí sí voy a ser muy explícito y un poco radical, pero es que uno no medita para uno crecer como uno solo e iluminarse. Uno tiene que hacer cambios evidentes afuera, ¿sí? O sea, el yoga y la meditación no es ascetismo, es decir, no es un alejamiento, un distanciamiento de la realidad, eso es psicosis, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta de procesos personales, de esos conflictos internos. ¿Qué será lo que me está generando que me saca todo el tiempo? ¿Qué es ese tema recurrente? Ah, bueno, ya lo voy identificando, voy y lo resuelvo. Ah, es que estoy enojada con mi esposo, ah, es que no me alcanza la plata, es que quiero cambiar de trabajo, es que soy mamá, pero la verdad ni siquiera me gusta ser mamá, es que yo dejé mis sueños a un lado, es que necesito hacer deporte, es que me siento gorda, es que me siento tal, es que tengo un tema por resolver con mi papá, con mi mamá. Entonces yo en mi meditación identifico toda esa serie de aspectos, ¿sí? Y lo resuelvo. Y lo resuelves, claro. Yo tengo que activar, yo tengo que ir a resolver, y si me sale de las manos y me desborda, entonces acudo al terapeuta. Ok. Pero entonces yo voy y resuelvo. Por eso es que el yoga tiene un componente ético y un componente relacional, ¿sí? Y eso está incluso antes de la meditación, que es el siguiente: la no violencia, la verdad, el no robar, el gestionar bien las emociones y el desapego, ¿sí? Como guías. Cada camino espiritual es que están los 10 mandamientos, ¿sí? No hay que verlo como los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés y los trajo a través de unas tablillas. Pues sí, el que quiera creer eso, bien. Pero más allá de eso, es una forma de comportarse con el otro, y es, pues diga la verdad, porque es que si usted mantiene una mentira, tiene que gastar más mente Y se va a en caer. sostener la mentira. Entonces, si usted se va a sentar a meditar, pues ¿qué van a venir? Esos temas que usted le está ocultando a otras personas, que se está ocultando a usted mismo, que usted quiere evitar, ¿sí? Entonces, yo medito, me doy cuenta de ciertas cosas, voy, las resuelvo y luego vuelvo y me siento a meditar. Y Ok. así, simplemente yo voy avanzando. Ah, que porque yo medito y no avanzo, pues porque no está resolviendo nada en su vida. Así de sencillo, o sea, no tengo mucho más por decirle, ¿sí? Yo me doy cuenta de cosas, las resuelvo, suelto un poco más, es decir, cada vez voy resolviendo más temas, voy generando más bienestar relacional, ¿sí? Y no decir, es que yo estoy creciendo espiritualmente y el resto no entienden. Hay que hacer una acción. O sea, tomar las ¿Sí? cartas en Hay que ir esa a la acción. acción y a resolver de forma, y aquí sí cabe la palabra amor desde la ambigüedad de qué es amar, y es amar es resolver, construir y unir, no separar. Y ese es el concepto fundamental del yoga. El yoga viene de la palabra yug, y yug es unión. Y esa unión es la unión con otras personas. Y es, yo tengo, y aquí hablamos los psicoanalíticos, yo tengo un tema pendiente con mi mamá, tengo un tema pendiente con mi papá. Hasta que no lo resuelva, realmente es muy complejo y usted pueda elaborar relaciones más sanas, ¿sí? Sí, de Que no acuerdo. puedo sentarme y meditar y concentrarme, puede ser, entre muchas otras cosas, porque puede ser también un tema simplemente físico, y ya, sí, necesito ir al médico. Eh, o necesito preparar el cuerpo para sentarme a meditar porque la espalda me saca, me duele, ¿sí? Puede ser desde lo más mundano hasta lo más trascendental, pero yo en ese proceso de quietud, de introspección, es que empiezo a darme cuenta de cosas, ¿sí? Y si no me puedo dar cuenta yo solo, por eso está ese maestro, ese guía, que yo le digo, mira, es que me está pasando esto, ¿y tú qué crees? ¿Cómo, qué hago? No, pues hasta dónde lo oriento, para A o por B, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el grupo de meditación que tenemos, hay personas que vi que me salí del cuerpo,
o vi imágenes y colores y cosas. Entonces, claro, como hay una suerte de toda esta onda New Age mística, entonces, no, mejor dicho, eso se desdoblaron o conectaron con su antepasado espiritual que los acompaña. Claro, ¿qué tiene de, y ahí sí, pues es echarnos flores a los psicólogos? ¿Qué tiene de bueno que un psicólogo esté detrás de un proceso meditativo? Pues que lo va a aterrizar y va a ser más racional en lo que está pasando, ¿sí? O sea, conocemos todos los mecanismos de defensa. Nosotros sabemos que cuando hay un proceso de despersonalización, eso se siente como si uno estuviera fuera del cuerpo, ¿sí? Y eso no es nada místico, son procesos psicoemocionales que llegan a un Sí. punto en el que afectan intensamente el cuerpo, ¿sí? Y la gente puede sentir que está en procesos supremamente místicos, ¿sí? Entonces, que es importante, sí, tener una orientación. Por eso, aunque YouTube es una herramienta de socialización de la información, siempre es importante recurrir a alguien que te pueda orientar en los procesos, sea el instructor de yoga, sea el instructor de meditación, sea el terapeuta psicólogo ortodoxo tradicional. Bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Mira, Hernán David dice, hey, conciencia plena desde lo cognitivo-conductual. Me imagino que cuando estábamos hablando de respiración, él de una vez conectó, ¿no? Conciencia plena desde lo cognitivo-conductual. Aquí, Caterine Ortiz dice, buenas noches. Me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Qué tan importante es la espiritualidad en un proceso terapéutico? Eso depende para mí del consultante. Así de sencillo, eso no lo define a uno. Eso no lo define a uno. Que yo sí pregunto, por ejemplo, es que no es lo mismo atender a una señora de 80 años, digamos, aquí de Colombia, que atender a un pelado de 20, ¿sí? Entonces, uno con el pelado de 20, pues va a tratar más es el sentido de vida y eso que con los pelados ahora es medio complicado porque no se proyectan ni un año después. Y algo que ahí sí voy a dejar supremamente abierto, pero que me está pareciendo supremamente delicado, y es que he escuchado muchísimo, bueno, muchísimo no, he escuchado varios casos que para que solo una persona lo escuche son muchos, y es ese tema de quiero vivir hasta los 25, o sea, cual Kurt Cobain, o sea, no sé, así como estrellas del rock, y eso lo dejo abierto como para los colegas, porque es que me parece ya muy curioso. ¿Sí? Que es como una suerte de sinsentido en la existencia, mezclado con los procesos de poco acceso a la educación, los procesos socioeconómicos, que los pelados tienen ahorita decisiones muy trascendentales que tomar y no saben cómo tomarla, no quieren estudiar una carrera de 5 años y empiezan una crisis de identidad supremamente fuerte y es como que no me visualizo más allá de 2 o 3 años. Y es algo que lamentablemente ya estoy encontrando recurrentemente, ¿sí? Como para no irme a una generalización, ya. Ahora todos los chicos se quieren, no ven el sentido de su vida. No, pero sí es algo que es como recurrente. Entonces, bueno, el tema de la espiritualidad. Si yo estoy con una señora de 80 años, 70, o una persona que es creyente, para mí es válido y eso ya está dentro de cada uno de los enfoques. Hay personas que les sirve aferrarse a algo y si ese algo es Dios, pues yo lo puedo trabajar desde allí, ¿sí? Tocarlo. Creo que tampoco, por supuesto, si yo soy cristiano, por así decirlo, pues no voy a evangelizar. Obviamente, no sobra decirlo, pero pues lo digo. Pero sí, creo que no debe acercarse, por supuesto, y eso es algo como lógico dentro del proceso terapéutico, y es acercarse al marco de referencia de la persona, ¿sí? Y creo que para eso también hay que, justamente uno como terapeuta, estar muy abierto a todo, ¿sí? Si yo me acerco a una persona que es cristiana, sea porque es católico por tradición, o sea porque es cristiana, porque va a una iglesia cristiana y tiene unos dogmas así súper específicos, yo algo también tengo que saber, ¿sí? Y si no, pues al menos lo pregunto, pero pues realmente con apertura, ¿sí? Y creo que eso nos corresponde pues en particular a los psicólogos clínicos, ¿sí? Poder acercarse al marco de referencia de la otra persona y poder trabajar es con su epistemología, pues como le decimos muy técnicamente, ¿sí? Con su marco de referencia. Entonces, depende. Yo creo que también eso es lo que le llamamos espiritualidad, ¿sí? Porque pues desde la psicología le podríamos llamar autorrealización, el sentido de vida, el proyecto de vida, pues ya haciéndolo, o sea,
Desde el existencialismo le diremos sentido de vida, desde algo más, pues, como comportamental, de pronto las metas, algo que se habla mucho del coaching, las metas, aquí quiero alcanzar, el sentido del éxito, si para una persona lo define así, pues ese es su sentido, ¿sí? Ujú. O para otras personas va a ser la búsqueda espiritual y de Dios, ¿sí? Porque también, ¿qué pasa? Si yo le voy a hablar a una persona de metas y de éxito, a una persona que sí tiene una tendencia particularmente mística o espiritual, ¿sí? O que te va a hablar de las corrientes y de la energía y que se siente sensible, pues un poco que sí, le va a chocar en la cara. Y aunque yo creo que por supuesto uno como terapeuta debe perfilarse, y eso va sucediendo, no le empiezan a llegar cierto tipo de consultantes, eh, yo creo que el trabajo del terapeuta debe ser primero, y eso sí es ser como muy específico, es muy puntual del humanismo, y es tomarme la psicología como un estilo de vida, ¿sí? Y poder cada vez aprender más cosas para tener una visión más amplia. Yo no le puedo pedir amplitud a una persona psicoemocional cuando yo no tengo una apertura de paradigmas, ¿sí? De epistemologías. Y no es un eclecticismo de voy a mezclar todo, sino es lo que se le llama básicamente discernimiento o el pensamiento ecléctico, que es cada cosa en su lugar, pero yo puedo trabajar en paralelos con varios marcos de referencia. Ok, perfecto, espectacular. Estoy aquí feliz escuchando porque me encanta todo lo que dices. Mira, acá en las redes me están diciendo que por favor, ¿dónde se pueden comunicar contigo? ¿Cuáles son tus cuentas de Instagram? ¿Las necesitan porque quieren empezar a seguirte y contactarte? Sí, bueno, yo lo que más manejo es Instagram realmente. En Facebook Ujú. creo que solo pongo memes. Sí, me he dado Solo cuenta. pongo memes. No pongo nada. Bueno, sí, me he dado cuenta. Facebook se ha vuelto para divertimento. No, lo más serio es en Instagram. Está como @juan.psico.yoga. Psico, pues por supuesto con la P, ¿no? Sí, Eh, espera. Juan.psico, ay, juepucha, ¿por qué no le digo? Juan.psico.yoga, ¿sí? O ponen Juan Psico Yoga y allí aparezco. Pues como información adicional, eh, tenemos un grupo de meditación que es de lunes a jueves a las 9 de la noche. Y tenemos un grupo de práctica de posturas de yoga a las 6 de la mañana, ¿sí? Y aquí quiero hacer una referencia muy particular y es que mucha gente no asiste a pesar de que es gratuito por el horario, ¿sí? Por Y la no solo señal. porque tengan hijos y no puedan ir, porque en muchos casos son así, sino porque es que no les da, no se quieren levantar a hacer su práctica. Y por eso yo también insisto, muy en particular, y es que y esto lo voy a retomar de la filosofía estoica, creo que es, sí, y es. Esos procesos que hacemos desde el yoga y la meditación son procesos para el fortalecimiento de la voluntad, que por supuesto desde la antigüedad suena fuerte, que es subyugar la naturaleza con un fin racional. Entonces eso lo decían bueno, en la tradición occidental los griegos, sí. Pero es básicamente lo que dicen todas estas corrientes orientales. Y es básicamente también lo que te va a enseñar un psicólogo en la gestión psicoemocional. Y es comprender que las emociones son volubles, son temporales, así como el pensamiento. ¿Sí? Las ideas son muy volubles, o sea, por algo a la mente se le dice la loca de la casa, ¿sí? Como todo el tiempo está saltando y las emociones están saltando. Ujú. En la medida en que soy adulto y maduro y voy encontrando más un proceso de paz y de bienestar, es cuando yo puedo centrarme y observar mi mente y mis emociones. Eso es lo que yo aprendo en terapia, básicamente, ¿sí? En términos muy burdos, muy generales, ¿sí? Eh, y es la misma frase, y es entender que yo no necesariamente me debo dejar llevar por las pasiones. ¿Dónde está aquí la cámara? Pasiones. Ahora, por supuesto, entonces ciertas religiones hablan de las pasiones y castigo, pecado. No, entonces en este caso las pasiones, ¿sí? En su término original es que yo tengo pereza, entonces no voy. Que es que me dio ira, entonces grité. Que entonces me dio tristeza, entonces ya no hice nada, me deprimí, ¿sí? Entonces, ese fortalecimiento de la voluntad y de la disciplina, en el buen sentido de la palabra disciplina, del disciplinamiento, es decir, desde la gestión de mis emociones, desde mis pensamientos, desde la psicología, de ese proceso metacognitivo, ¿sí?
como un yo fuerte, por así decirlo. No sé si estoy diciendo una barbaridad, no sé. Pero es desde esa gestión del sí mismo, de mantener ese control, ¿sí? No solo el control de la represión, sino el control es de, siento esto, listo. Pensamiento también, que es ese triángulo famoso de las terapias cognitivas, ¿sí? Identifico mis emociones, qué pensamientos vienen a mí y cómo me comporto, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones que emprendo? ¿Cómo sincronizo esos tres aspectos del ser? Y entonces eso es lo que básicamente se va explorando a través de estas eh, prácticas orientales. Entonces, el fortalecimiento de la voluntad, de la conciencia, de la concentración y pues en parte también genera pues ciertos beneficios, la purificación del cuerpo, la mejora de la atención, lo que llama la mejora de la memoria, que en realidad no es que se mejore la memoria, es que yo estoy más concentrado, entonces pues me acuerdo más fácil de lo que hice. Eh, Ok. y el sentido de trascendencia, que para el orientalismo es Dios, que para Frank era el sentido de la vida, la trascendencia, ¿sí? De esta onda existencial, y que podemos llamarle desde corrientes como más científicas, pues simplemente un estado de bienestar y de gestión del sí mismo, de un locus de control interno, ¿sí? Ujú. De una percepción amplia de la realidad, es decir, la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Poder manejar varios marcos de referencia, la resiliencia, ¿sí? También es un término muy psicológico. Entonces, todo este tipo de procesos psicoemocionales es lo que se va trabajando a través del yoga y la meditación, sino que pues por supuesto no se le llama ni resiliencia, ni locus de control interno, ni gestión emocional, sino que se le va a decir es, bueno, la temporalidad de las emociones y lo eterno que es la conciencia, entonces esa conciencia es Dios, que no cambia, lo mutable son las emociones y el pensamiento, entonces yo voy acercándome a Dios en el sentido en que voy buscando la estabilidad, ¿sí? Que es lo que les llama el discernimiento, y voy encontrando mi Dharma, que es básicamente el sentido de la existencia, ¿sí? Que es lo mismo que decía Frank con su sentido de vida. Si yo tengo un sentido de vida claro, entonces más allá de que yo tenga un tema físico, un tema emocional, un tema psicológico, yo sigo avanzando hacia ese estado de felicidad que se construye, eso sí es muy aristotélico, y es la felicidad no como un estado pues que se alcanza, sino es la práctica constante de la virtud. De la virtud. Espectacular, espectacular, de verdad. Estoy muy contenta de tenerte acá porque has aterrizado. Yo a veces decía, bueno, ¿cómo puede estar la yoga y meditación y la psicología en uno solo? Pero cuando te escucho me queda supremamente claro y me convenciste, mejor dicho, voy a ser seguidora tuya, necesito estar en un proceso de meditación contigo. Por favor, cuéntanos qué días son a las 6 de la mañana y cómo hacen para inscribirse así rápidamente, porque ya se nos acabó un poquito el tiempo, y que vayan de una horita a Instagram a hacer el proceso. Bueno, meditación es de lunes a jueves a las 9 de la noche, de 9 a 9:40. A las 9:05 en punto es que empezamos. Bueno, otra cosa es la puntualidad, ¿no? Eso Sí, eso es sí, importantísimo. soy súper radical, radicalísimo con eso. Es parte del respeto hacia el otro y de no robarle el tiempo al otro, que es también uno de los fundamentos del yoga, ¿sí? Entonces, mira que el yoga te está diciendo también es como, pues, hey, mira, o sea, sé puntual. También te está diciendo eso, cosas sencillas que son del respeto hacia el otro y donde se pueden construir relaciones más sanas. O Sí. sea, sencillas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, en fin. Lunes a jueves a las 9 de la noche. Empezamos a las 9:05 en punto, o sea, la entrada de las 9:05 hasta las 9:40. A las 9:40 terminamos la práctica como tal y allí los que quieran nos quedamos chismoseando un rato, compartiendo experiencias, preguntando cosas o hablando de cualquier barbaridad que nos ocurra. Es interesante ese intercambio, ¿sí? Porque la experiencia del otro la resuena y así se van resolviendo temas. Hasta las 10 de la noche puede ser o simplemente a veces acaba a las 9:40. Eh, Esa es la práctica de meditación. ¿Qué es meditación? Estar quietos prácticamente para adentro, ¿sí? Pues unas técnicas de respiración, unos temas en particular de reflexión, eh, y técnicas de mantras, algunas, pero eso sí lo hago muy sin mucha mística espiritual, ¿sí? Ujú. Lo hago más como desde la funcionalidad, ¿sí? Como de más psicológico. Y yoga es de lunes a viernes a las 6 de la mañana, de Sí. 6 a 7. Eso es práctica de posturas. ¿Y cómo se accede? Simplemente me escriben por Instagram
y yo allí les paso el link. Es el mismo link, es por Zoom y funciona para las meditaciones y para yoga. Bueno, y finalmente yo creo que viene mucho al tema y ha sido muy curioso que justamente tengamos este encuentro antes del evento, y es el próximo domingo, el domingo 6 de septiembre, creo que cae la fecha, a las 4 de la tarde, vamos a hacer un taller de yoga y psicología. ¿Sí? Yoga y Sí, psicología, el domingo 6 de septiembre a las 4 de la tarde. las 4 es por Zoom. Ok. ¿Sí? Ese es abierto también con aporte voluntario. Hay un aporte sugerido allí. Y ya. Bueno, el tema allí entonces es qué se va a trabajar. Y incluso va a terminar esto para cerrar, que me parece buenísimo. Allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la teoría de los 7 chakras, ¿sí? Que es específico, yo le saco toda la mística. Es decir, que el color rojo, si te pones una camiseta roja y te pones un cristal, eso te va a subir y te va a alinear el chakra, pues yo le digo, pues de pronto sí, pero lo más probable es que eso no pase, ¿sí? O sea, eso es más como un pajazo mental. Ahora, cada uno de esos chakras o de esos centros energéticos sí que tiene una referencia a una dimensión del ser, a la familia, al manejo del dinero y del tiempo, a la sexualidad, a la alimentación, o sea, al control de la información también que tengo, no solo la alimentación física, la referencia al amor y los límites, la comunicación, la palabra, cómo me construyo yo a mí mismo, el control de la mente y las emociones y el sentido de vida. Ahí ese es el resumen de los 7 chakras, ¿sí? Okay. Entonces, ¿qué decimos? Que el chakra está alineado, está desalineado, pero simplemente es como por decir algo, es decir, hay algo que yo tengo que resolver en este tema de mi vida, ¿sí? Entonces, qué vamos a hacer? Vamos a agarrar cada chakra y hablamos del tema y cada uno le va a dar un puntaje diciendo, esto yo lo tengo muy activado o me falta trabajar este tema o yo en este tema me siento como bien, ¿sí? Entonces, uno al darle un puntaje lo estoy operacionalizando, que es algo mucho de las terapias cognitivas, ¿sí? Que es empezar a escribir y a darle ciertos puntajes, ¿sí? Y es la palabra operacionalizar, o sea, bajar algo que es más abstracto, algo muy concreto, que puede ser un número, o un cholito, o un menos, o más o menos, ¿sí? Y de allí uno define unas tareas específicas. ¿Qué es la tarea específica? Por ejemplo, en mi familia, es que yo nunca he perdonado a mi padre porque me hizo esto, nos abandonó, ¿vale? ¿Cuál es su tarea? Tiene un mes para ver cómo resuelve eso. Sea que vaya a hablar con él, si ya falleció, así sea, búsquese a un espiritista y tiene un encuentro como usted quiera, porque es que igual también son rituales personales según lo que la gente quiera, ¿sí? O vaya a terapia, eso depende del marco de referencia de cada uno. ¿Y usted cómo lo va a resolver? Oferta es lo que hay, ¿sí? O si quiere ir al tarot y hablar con él porque se le manifestó alguien que se le metió al pueblo, qué sé yo. Pero el tema es, hay unos conflictos que usualmente no resolvemos y que tenemos que resolverlos para acceder cada vez más al bienestar. También asumiendo el paradigma que eh, nosotros tenemos, digamos que el bienestar implícito, sino que nosotros lo bloqueamos, por así decirlo. Es decir, nuestro estado natural es de felicidad y de tranquilidad, pero hay una serie de conflictos y de traumas que empiezan es como a bloquear esa felicidad, o digamos que ya lo leí de una forma muy mística, esa luz que no permiten que crezca, ¿sí? Que se manifieste la creatividad, el amor, la espontaneidad. Entonces, en la medida en que nosotros vamos quitando los obstáculos que nos han puesto o que nosotros hemos permitido, pues que se vayan quedando allí, ¿sí? A la medida que nos vamos liberando, entonces, naturalmente, nosotros vamos alcanzando estados de paz y de tranquilidad cada vez mayores, ¿sí? Cada Lo que vez se mayor. llama... ¿sí? Espectacular, espectacular. Entonces, acá me están preguntando nuevamente, por favor, vayan al Instagram, ahí ya los escribí en el chat, ya escribí en el chat y ya te mencionaron también, @juan.psico.yoga, ahí está inscrito. Porfa, no se vayan al Facebook, el Facebook solo comparte memes, pero váyanse a Instagram, ahí le piden vía interna, un mensaje vía interna y él les envía el link. Por favor, hagan eso para que ustedes puedan inscribirse en los eventos de 6 de la mañana, de 9 de la noche y este evento del domingo a las 4 de la tarde. Juan Ricardo, de verdad te quiero agradecer muchísimo, muchísimo por este espacio. Aprendimos, la gente está muy contenta. Entonces, de verdad te agradezco por este espacio, por compartirnos lo que es psicología, yoga y meditación en tu espacio. Y no, nada, bienvenido siempre.
bienvenido siempre para hacer también un proceso aquí con nuestras personas que nos siguen aquí de yoga, para que ellos puedan encontrar y experimentar un poco más, aunque sé que te van a salir corriendo a seguirte porque están muy interesados. Entonces, muchísimas gracias. Me voy a empezar a despedir. No sé si Gus me pone ahí en pantallita para que me vean, porque yo no me veo. Entonces, no, es que me veo toda chiquita. Entonces, mis queridos televidentes, psicotelevidentes, eso lo mantuve practicando todos los 8 días para poderlo decir y me trabé. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, delicioso que estén acá, que hagan preguntas, que se interesen en todos los procesos de psicología que se están dando en este momento. De hoy en 8, alimente. Normalmente cuando queremos adelgazar, cuando estamos gorditas, siempre recurrimos a Herbalife, hacemos muchas cosas o nos matamos de hambre o, bueno, hacemos de todo y ella hace un proceso de acompañamiento nutricional, pero con psicología, ¿no? Entonces muchas veces tenemos ansiedad y nos atragantamos de comida y no sabemos por qué. Simplemente nos atragantamos de comida. Y ella lo va a explicar mejor, de una manera más bonita, y hace todo ese proceso de acompañamiento y es súper interesante. Entonces los espero acá de hoy en 8, miércoles 7 de la noche, muy puntuales como siempre. Y nada, feliz noche, descansen, por favor, sigan a Juan Ricardo rápidamente y que tengan unos excelentes y felices días. Gracias, Juan Ricardo, muy amable. No te desconectes, espérame, no te desconectes. Gracias, feliz noche, chao. Chao, chao. A ver si Gus nos desconecta así.